La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Abordaje del Trabajador Reincidente en Accidentes de Trabajo desde el Life Coaching. Nos acompaña nuestra experta Hilda Velasco, comunicadora social profesional en seguridad y salud en el trabajo, coach profesional. Hilda, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lina, muy buenas tardes para todos, buenas tardes a todos nuestros asistentes a este grandioso taller que hemos preparado para ustedes, donde vamos a aprender unas herramientas prácticas muy bonitas e importantes a partir del Life Coaching. Yo, Hilda Velasco, las personas que me han venido acompañando a lo largo de estos talleres, saben que soy comunicadora social, soy ya muy pronto abogada, pero algo que me ha movido muchísimo y quiero compartírselo es el coaching. Soy coach profesional certificada por la International Coaching Federation, la ICF, y con ello he aprendido que podemos siempre buscar lo mejor de las personas, siempre extraer sus talentos, siempre volverlos a encauzar hacia sus objetivos, sus sueños, sus metas, para que la vida sea mucho más bonita, para que la vida sea más llevadera. Así es que hoy, gracias a la invitación de Positiva Educa, he preparado para ustedes unas herramientas donde les voy a compartir cómo podemos hacer un abordaje asertivo de ese trabajador que se accidenta con frecuencia, ese trabajador que de pronto olvida lo que pasa en su entorno, ese trabajador que se cae mucho, que se golpea,
ese trabajador que está repitiendo un comportamiento y una conducta. Entonces, ¿cómo lo vamos a reencauzar a sus sueños, sus metas, ese querer vivir, ese propósito de vida, para que este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenga un propósito que es eso, el ser humano? Entonces, quiero empezar por compartirles esta frase que personalmente me encanta. Galileo Galilei. Él decía, no puedes enseñarle nada a un hombre, solo puedes ayudarle a descubrirlo dentro de sí mismo. Y esto que él nos decía tiene mucho sentido dentro del coaching, porque en el coaching nosotros como coaches o como personas que vamos a acompañar un proceso de cambio, vamos a ayudar a que la persona encuentre las respuestas en sí mismas. Nosotros de por sí, integralmente, somos una cajita de herramientas. Podemos descubrir todo el poder y la capacidad que tenemos. Esa varita mágica que a veces uno quisiera tener para transformar su entorno, la tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, el coaching nos empieza a presentar como esas herramientas y como esos retos de poder reencauzar a una persona hacia encontrar las respuestas dentro de sí mismo. Por eso esta frase me encanta y tiene todo el fundamento para este taller del día de hoy. Saben también quienes me acompañan en mis talleres que me encanta empezar siempre con una pregunta y con un reto. Entonces quisiera invitarlos a que por un momento imaginen que van por un camino, van por un camino muy bonito, mucha naturaleza, y al fondo de ese camino de pronto observan que hay algo que les llama la atención, algo reluciente, algo brillante, algo que alumbra. Y de pronto se encuentran, cuando se acercan, se encuentran con una lámpara. Cuando ustedes toman esa lámpara y la frotan, sale ese Aladino, como esa lámpara de Aladino. Y Aladino va a ofrecerles y les va a entregar un superpoder. Entonces, tienen la oportunidad de pedirle un superpoder. Piensen por un momento, si ustedes estuviesen en esa situación, qué superpoder pedirían y cómo lo utilizarían. Si me quieren ayudar en el chat a compartirlo, y ahorita en un rato podríamos, en el momento en que también vayamos a hacer las preguntas, que Lina me comparta qué escriben ustedes, me encantaría conocerlo. Yo, ¿qué superpoder pediría? Quizás yo, Hilda Velasco, le pediría el superpoder de cambiar aquello de pronto que no me gusta mucho. Entonces, ese superpoder de cambiar las cosas que de pronto no soy tan afín con ellas, entonces la utilizaría para eso, para hacer un cambio, y un cambio que me ayude a llevar un camino como más fluido, una vida como más tranquila. Entonces tú allí, desde donde estás, me estás escuchando, ¿qué superpoder pedirías? Bueno, y aquí entonces ya entrando en materia, y se van a dar cuenta que las preguntas que les voy a formular y todo el mensaje que les traigo tiene que ver con todo esto que es el coaching. Y ya les voy a explicar un poquito con más detalle qué es eso de ser un coach, cómo podríamos nosotros reencauzar a un trabajador que de repente no le encuentra sentido a su vida, cómo poderlo reencauzar a que encuentre ese sentido de vida. Porque si nos damos cuenta, y de repente ustedes que trabajan en estos procesos y en estas áreas de seguridad y salud en el trabajo, se darán cuenta que hay personas de pronto que a veces ni siquiera le encuentran el saborcito a las cosas que hacen. A veces hacen las cosas sin pasión. Entonces, quisiera también que pensáramos por un momento, si cada uno de nosotros fuésemos ese ser y esa persona que va a empezar un proceso de coaching, porque de repente algo nos está faltando, no le estamos encontrando sentido a lo que de repente estamos haciendo, y de pronto esta circunstancia nos está llevando a accidentarnos con alguna frecuencia. Entonces quisiera preguntarles lo siguiente: ¿cuál es el motor que te impulsa a levantarte todos los días a la hora que lo haces, ir y ejercer la labor que ejerces, desarrollar esa actividad y regresar a tu casa?
¿Cuál es ese motor que te impulsa? Porque yo tendría dos opciones, levantarme e ir a trabajar y volver a mi casa, pero de pronto volver lesionado, volver accidentado, o Dios nos libre y nos cubra, de repente no volver. Entonces, cuando nosotros tenemos un motor que es igual a un motivo, las cosas empiezan a ser distintas. Entonces, vamos a ver cuál es ese motor que te impulsa a levantarte, desarrollar la actividad y volver a tu casa, pero no volver de cualquier manera, volviendo completo, sano y seguro. ¿Será que ese motor que te impulsa a levantarte todos los días, desarrollar cierta actividad y regresar a tu casa está relacionado con la familia? ¿Está relacionado con tu familia que te está esperando con esa comida caliente? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensarlo desde esta perspectiva y empezamos a verlo desde un proceso empático de cómo lo verá el trabajador reincidente en los accidentes de trabajo, y ya vamos a profundizar en esto, empezamos como a encontrar qué puede estar pasando con una persona cuando no tiene el motivo. Todos generalmente, y algo en común que entre todos tenemos, así no nos conozcamos personalmente y así no nos hayamos visto nunca de frente o personalmente, es esa familia que nos está esperando en casa. Ya van a entender ustedes, enseguida termine estas imágenes, van a empezar a entender, a comprender cómo el coaching puede empezar a ser benéfico, puede empezar a ser transformador de la vida de las personas cuando empezamos a conectarlas con su sentido de la vida. ¿Será que ese motor que nos impulsa a hacer lo que hacemos y regresar a nuestra casa completicos, sanos, completos, saludables, seguros, será que lo que nos está motivando es fortalecer nuestra calidad de vida? Los quiero invitar a que hagan un ejercicio con las personas que los rodean en su entorno laboral. De repente, hacer un taller de preguntarle a las personas cuáles son sus sueños y sus metas, qué desean, cómo se visualizan a 5 años, cómo se visualizan el 25 de noviembre del año 2025, cómo quisieran estar en ese momento. Muchos seguramente van a coincidir en que quisieran verse de pronto en ese lugar, en esa casa que tanto añoran. De repente otros querrán, puede ser lo que añoran y lo que sueñan, visitar algún sitio que les encante. Otros quizás podrían decir que lo que quisieran es tener una pensión tranquila donde puedan disfrutar a sus nietos. Entonces, todo esto que tiene que ver con la calidad de vida, cómo nosotros podríamos empezar a conectar a esa persona que es reincidente en accidentes de trabajo con ese propósito, con esos sueños, con esas metas de su corazón, con eso que lo mueve a levantarse. Entonces, desde esta perspectiva también podría ser que ese motor que nos impulsa es darles un mejor bienestar a nuestros hijos, construir con ellos un mejor futuro, quizás un mejor futuro del que de pronto nosotros pudimos tener cuando éramos niños o éramos adolescentes. Poder ayudarlos a ellos a que puedan de repente estudiar en un colegio que nos encanta, puedan estudiar esa carrera que tanto sueñan. Entonces puede ser ese motor. Y recuerden que en este momento estamos pensando y conectados con el motor que nos está impulsando a levantarnos y hacer lo que todos los días hacemos. De repente, ¿será que ese motor es que nos encantaría o nos gusta vivir nuevas experiencias? Viajar, conocer nuevos lugares, sentirnos que estamos plenos porque tenemos salud y tenemos un espíritu joven. Entonces, todo esto empieza a movernos y nos empieza de alguna manera a cuestionar un comportamiento. Si yo como trabajador, como persona, tengo un comportamiento inseguro, que en lugar de pasarme una calle pasando el puente peatonal, en lugar de hacer esto, que es lo seguro, me paso entre los carros corriendo para llegar al transporte público, ¿cómo es entonces el sentido de vida? ¿Cómo es entonces ese propósito que yo tengo? ¿Cómo es mi visión del mañana? ¿Será que tengo motores para cuidarme? ¿Será que tengo esos motivos? ¿Cuál es tu motivo?
cuando empezamos a conectarnos y a reconectarnos con esos sueños y con esas metas, como que el entorno empieza a cambiar y empieza uno a sentir que cuidarnos sí vale la pena. Entonces, empieza a ser como el reto, que empecemos a reconectar a las personas con ese propósito que tienen, con esa visión de vida que tienen, con ese llegar a unos años más adelante, pero sintiéndonos plenos. Entonces, dentro de todo este tema de cómo aplicar el coaching como para ese aprendizaje transformador, para ese reconectar a la persona con su propósito de vida, con esos sueños y esas metas, quiero compartirles qué es realmente el coaching, porque coach uno lo escucha en muchos lados. Escuchamos mucho la palabra coach, por ejemplo, en Estados Unidos, los entrenadores de béisbol, entrenadores de básquet, un coach que puede ser la persona, el técnico de un equipo de fútbol. Pero aquí el coaching o el coach, según la International Coaching Federation o ICF, que es la que valida las competencias para realmente podernos certificar como coaches, nos dice que es un proceso de acompañamiento reflexivo, creativo e inspirador. Entonces aquí hay tres cosas súper importantes. Reflexivo, creativo porque parte de mí, parte de toda esa cajita de herramientas que yo soy, parte de todo eso que yo tengo para dar y para transformar una situación y una circunstancia. Y me encanta esta palabra, inspirador. Inspirador porque maximiza el potencial de una persona desde su punto de vista personal o profesional. Entonces, el coach lo que hace es formarse de cierta forma con unas competencias puntuales, competencias como, por ejemplo, presencia consciente, escucha activa, entre otros, para acompañar un proceso de cambio de una persona. El cambio se puede ir dando, el cambio es gradual, pero yo debo estar conectado con un propósito. Yo para tener ese cambio necesito tener un motivo. Si nada me motiva, si no tengo ganas ni siquiera de levantarme, realmente en mi vida es como si yo estuviese muerto. Entonces, eso empieza a ser el coaching. Vayan conectándose con estas frases, estas palabras, reflexivo, inspirador, creativo, y aquí les agrego consciente. Consciente, ustedes están viendo una S grande, mayúscula, aquí intermedia. Yo podría escribir esa palabra conciencia sin esta S. Esa palabra conciencia sin la S intermedia aquí es un proceso racional cognitivo, que todos lo tenemos, todos somos racionales porque de ahí es que nosotros tomamos decisiones. Pero más allá de esto es la conciencia del ser. Es esa conciencia que me lleva a querer levantarme. Es esa conciencia que me lleva a querer arreglarme y verme bonita para poder salir a comerme el mundo entero, ¿sí? Entonces, ¿qué propósito tiene esa persona que se está accidentando de manera reiterada? ¿Cómo son sus sueños? ¿Qué metas tienen? ¿Cuál es su visión de vida? ¿Será que sí se visualiza a 5 años adelante o será que sencillamente cree o siente que no va a llegar al año 2025? Entonces, miren cómo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo empieza a tener otro enfoque. No solamente de por sí un componente legal que lo debemos cumplir, sino un componente social. Y ese componente social me encanta porque ahí es donde empezamos a conectarnos con historias de vida como lo somos nosotros, con papás, con mamás a quienes nos esperan en casa, con hijos, con muchachos jóvenes que quieren empezar a estudiar alguna carrera. Entonces, si tú estás aquí hoy escuchando esta conferencia, si estás hoy en este taller, es porque de alguna manera la vida te está poniendo como un maestro de alguien. Entonces, ¿qué tipo de semilla estás sembrando en las personas que te están rodeando? Así es que el coaching, quiero irles contando un poquito cómo el coaching empieza a modelar un cambio comportamental, pero nada obligado. No tiene que ser un cambio que se obligue. Cuando a mí me obligan a hacer algo, la palabra obligación es como si a mí me dijeran inmediatamente y al cerebro me le dijeran, no lo haga, es obligatorio, mejor ni siquiera lo intente.
debe ser un motivo, algo que surja de mí, de mis ganas. El coaching entonces parte de algo poderosísimo que son conversaciones significativas. Y esto me gusta mucho cuando hablamos de conversaciones significativas. No es hablar por hablar, no es una conversación superflua, superficial, no es una conversación, y me disculpan la palabra, pero a veces lo siento así, una conversación de chisme, es una conversación de yo querer aportarle algo a la otra persona y que a partir de preguntas poderosas, que ya les voy a dar unos ejemplos, podríamos empezar a llevar a la persona a que se dé cuenta de algo de pronto que ni siquiera había contemplado. ¿Esto para qué? Para explorar nuevas alternativas y nuevas alternativas que nos vayan moviendo hacia adelante. El coaching se para en el hoy, en el aquí, en el ahora y se proyecta en un plan de acción que sea realizable y aterrizado, se va proyectando paso a paso hacia un mañana. Muchos dirán, pero bueno, si el mañana es incierto, si de repente yo mañana no esté, ok, es posible, pero también, ¿qué tal si yo mañana sí estoy? Entonces, ¿qué quiero ir recogiendo mañana? Y el mañana yo se los voy poniendo por ciclos. Si ustedes quieren un ciclo de 5 años, si de repente quieren pensarlo en un ciclo de 3 años, como ustedes lo consideren o como ese trabajador se vaya proyectando. Pero es una forma de empezar a proyectar, ¿sí? A proyectar ese cambio. Si yo deseo con todo mi corazón y uno de mis sueños es tener mi casa propia, entonces yo en este momento, hoy me paro en el 25 de noviembre del año 2020 y voy proyectando un plan de acción que sea aterrizado y realizable para en 2025 verlo realizado. Esta misma situación podemos nosotros empezar a trabajarla como una forma de abordar a ese trabajador que de repente se está accidentando de manera como muy repetida y está siendo reincidente, no solamente en accidentes de trabajo, sino también de repente en un ausentismo laboral, para empezarlo a reencauzar y a reencontrar con su propósito de vida, su motivo, su motor, su familia que lo espera en casa, con ese sueño del corazón que tiene, que puede ser construir su casa propia, ese sueño que tiene de repente de estudiar y emprender una nueva carrera. Y esto, el coaching nos va a ayudar a acompañar la resolución de problemas y un cambio comportamental. Finalmente, eso es lo que nosotros queremos motivar en los sistemas de seguridad y salud. Un cambio comportamental de un comportamiento inseguro, un comportamiento inconsciente, un comportamiento donde nos accidentamos porque como que se nos vuelve habitual accidentarnos, hacia un comportamiento que me haga un stop, que me haga ver las cosas de otra manera, desde otra perspectiva, que me expanda, que me reconecte con mis sueños y mis metas y que me haga pensar qué pasaría si yo hago esta acción, a qué me enfrento, cuál puede ser la consecuencia. Entonces, de un movimiento inconsciente a un movimiento consciente. Todo esto yo lo puedo ir desarrollando a través de conversaciones significativas, haciendo preguntas poderosas, con un nivel de escucha intuitivo, que es el nivel 3. En otro momento quizás tengamos una oportunidad de compartir cómo activamos esa conciencia plena, ese nivel de escucha intuitivo, esa conciencia presente, que yo estoy aquí, estoy para ti, estoy dispuesto a acompañarte en este cambio. Cuando nosotros nos volvemos coaches de ese trabajador que se accidenta de manera repetida y que se vuelve reincidente, de repente estamos siendo un maestro para él. Lo estamos inspirando a ir cumpliendo sueños y metas. Que no sea solamente un tema coercitivo, un tema de fuerza, un tema donde solamente estemos amenazando que si se sigue accidentando le vamos a cancelar el contrato, porque es que la persona no se accidenta porque sí. Debe haber en él una creencia que es muy limitante, que ya les voy a contar cómo es esto de las creencias limitantes frente a un trabajador que puede estar siendo reincidente en el accidente, para empezar a acompañarlo de una manera propositiva y más humana en este tema. Y quiero contarles esto, cómo nosotros podemos humanizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo desde esta perspectiva.
intenten desarrollar lo que ustedes se van a dar cuenta, la gente empieza a ser muy agradecida y empieza de manera natural a cambiar. De esta forma, de alguna manera quiero irlos como llevando a que toda esa estadística de accidentalidad que de pronto tanto nos preocupa y ese indicador de frecuencia, de severidad, lo que sea, empieza a mejorar, pero de una manera diferente y natural. Entonces quizás somos llamados a eso, somos llamados realmente a ser un maestro de un cambio, pero de manera propositiva, no de manera coercitiva. Así es que, ¿quién es un coach? Y cómo tú que estás allí escuchándome puedes ser un coach para esta persona y acompañarlo a sacar lo mejor de sí y empezar a llevarlo a ser consciente de cada acto que desarrolla para de pronto un acto inconsciente que lo está llevando a accidentarse, volvérselo un acto consciente. Y ahí empieza a ser nuestro reto. Entonces, un coach es una persona entrenada para escuchar, para observar y para adaptar sus necesidades individuales a acompañar a ese coachee. El coachee, en este caso, es ese trabajador reincidente en los accidentes de trabajo. De pronto, esa persona que se está resbalando mucho y que se cae con frecuencia, o esa persona que se golpea con frecuencia alguna parte de su cuerpo. Quiero decirles que esto no se da porque sí, debe haber algo muy en su inconsciente, muy guardadito aquí, en su mente inconsciente que lo está llevando a esto. Entonces, ¿cómo poderlo acompañar? Nuestro reto será empezar a abrirles y aperturarles la conciencia, a acompañar a las personas y a darles herramientas para que activen su sentido visual, su sentido olfativo, su sentido del tacto, para que sean mejores observadores de su entorno y empezarlos a conectar con ese aprendizaje transformador. Ya les voy a dar un tip y una metáfora para ese aprendizaje transformador. A través también, nosotros como coaches acompañamos a través de una comunicación asertiva y de retroalimentación. No somos juzgadores, no somos el dedo acusador. Nosotros somos, como ustedes lo están viendo aquí en esta figura, como de alguna manera es una metáfora, como una linterna, como un farito de luz que está alumbrando un camino que está súper oscuro y está acompañando a que la misma persona se dé cuenta de sus actos y se esté dando cuenta del qué puede hacer él para cambiar esa circunstancia. No soy un consejero. Yo como coach no aconsejo, acompaño y ayudo a que la persona se dé cuenta por sí misma de lo que está ocurriendo o se dé cuenta por sí misma de las cosas que necesita ir mejorando. Todo esto acompañándolo a emprender acciones, pero no acciones que sean irrealizables o soñadoras. Yo puedo soñar con una acción, yo puedo soñar, pero una acción que sea inalcanzable, irrealizable, utópica, lo que me va a llevar es a que sienta frustración por no haberla desarrollado correctamente. Entonces aquí como coaches o como personas de los equipos de seguridad y salud en el trabajo, estamos también llamados a acompañar a las personas a hacer pequeñas acciones que sean realizables, que sean alcanzables, que sean medibles, para poder ir revisando cómo está dándose ese cambio. Bueno, muy bien. Entonces, como coaches y como personas que acompañamos este proceso, como líderes de seguridad y salud en el trabajo, o de pronto como madres, como padres, que finalmente todos tenemos eso en común, nos vamos a enfocar más en la persona y menos en la situación, o sea, menos en el problema, por decírselo de alguna manera, menos en buscar culpables, menos en el dedo acusador. He visto con gran tristeza que algunos colegas en seguridad y salud en el trabajo se han convertido, son en esos super, hiper, mega especialistas que son inalcanzables. A nosotros no nos hacen los títulos, amigos. A nosotros nos hace es lo que podamos impactar de la mejor manera a la otra persona, lo que podamos inspirarla a mejorar una situación. Entonces, nos vamos a enfocar menos en esa, como decirles de alguna manera, en ese problema, en lo que causó el problema, y nos vamos a enfocar más en potencializar a esa persona, a potencializar de mejor manera esos talentos y esos sueños de esa persona.
cuando empezamos a reconectar a la persona con el sueño de su corazón, con lo linda que es la vida, con esa familia hermosa que lo espera en casa de manera completa, con ese viaje que le encantaría hacer, dándole un propósito para vivir de una manera más fluida y plena, la gente empieza a sentir que esto realmente vale la pena, que el sentido del cuidado es importante y que el autocuidado realmente parte de mí y que parte de mi sentido de amor propio. Entonces, preguntas como, por ejemplo, preguntarle al trabajador, ¿qué sientes que puede ser aquello que en este momento te esté impidiendo tener una mayor observación de tu entorno? Eso que de pronto le está impidiendo esa mejor o mayor observación de su entorno, no sabemos, puede ser un problema familiar. Entonces es permitirle también a las personas a través de esas conversaciones significativas que empiecen a abrir su corazón y a permitirnos ser unos coaches de ellos y permitirnos acompañarlos en un proceso de cambio. Preguntas como esta, ¿para qué me ocurrió esta situación? ¿Para qué crees tú que esta situación se está repitiendo en tu vida? Cuando se presentan tantos accidentes, ¿para qué se está presentando esta situación? ¿Qué sientes o qué crees que tienes que aprender de esta situación? ¿Qué harías diferente en una próxima oportunidad? ¿Qué consejo crees tú que le pudieras dar a tus hijos? ¿Qué mensaje podrías darle a tus hijos para evitar que ellos puedan tener un accidente de pronto como el que tú tuviste? Hagan de cuenta, amigos, que aquí podemos tener dos caminos o dos posibilidades. El camino del por qué. El por qué. El por qué me llena de razones y me justifica. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre soy yo el que la embarra? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué soy yo el salado? ¿Por qué? Me lleno de razones y de esa manera voy como acompañando un proceso de conversación. Si yo lo cambio con la pregunta ¿para qué? ¿Para qué me ocurre esta situación hoy en este momento? ¿Para qué se presenta esta circunstancia en mi vida? El para qué me reconectas con mi sentido del aprendizaje. El aprendizaje que de alguna manera me va a ayudar a darme cuenta de algo que de alguna forma lo tenía inconsciente o lo tenía oculto. Hagan de cuenta que ese por qué es como si yo tuviese esta ruedita y esa rueda normalmente va fluyendo. Pero cuando ocurre una situación y nos preguntamos el por qué me pasa esto siempre a mí, es como si este palo que se metiera aquí en esta rueda que va fluyendo trancara su natural fluidez. Entonces, cuando yo encuentro el aprendizaje de esta situación, es como si este palito saliera de allí y la rueda sigue su normal curso. Entonces, es buscar el aprendizaje de cada situación. Quiero que se conecten por un momento con estas imágenes, estas dos imágenes que les tengo aquí. Estos dos trabajadores que están haciendo un trabajo en alturas, que no están anclados a nada, ¿cómo se imaginan ustedes que puede ser su propósito de vida? ¿Cómo se visionarán ellos en unos años? ¿Cuáles serán sus sueños? ¿Cuáles serán esos sueños del corazón? ¿Será que tienen un propósito? ¿Será que tienen un sentido de la vida y entienden lo linda realmente que es la vida? ¿O sencillamente hacen las cosas porque no hay de otra? ¿Qué tanta pasión le pondrán a las situaciones o al trabajo que desarrollan? Aquí fácilmente estos dos trabajadores están a nada de caerse y Dios nos libre de perder su vida. Entonces, ¿cómo será este sentido de la vida para estas dos personas? ¿Cómo los volvemos a reconectar con ese sentido de la vida? Este es el llamado que nosotros de verdad debemos tener como equipos de seguridad y salud en el trabajo. Reconectemos a las personas con un motivo, a ese trabajador accidentado y que no le vemos motivación por la vida, empecemos a conversar con él para encontrar cuál es su propósito y cómo nosotros qué podemos hacer para ayudarle a reconectarse con esa motivación, con esa mística, con esa pasión por hacer las cosas. Este señor que va en su bicicleta en una vía altamente transitada y va conectado con su celular. ¿Cómo será la visión de esta persona? ¿Será que tiene visión a 5 años? ¿Qué emprendimiento quisiera iniciar?
¿Qué carrera quisiera cursar? ¿Quién lo estará esperando en casa? ¿O será que no tiene ese motivo para levantarse? ¿Será que lo que está buscando, al contrario de la vida, será que ésta se le apague? Entonces, esas son las cosas que debemos empezar nosotros a validar en estos equipos en los que realmente la vida nos ha puesto. En seguridad y salud en el trabajo, quiero decirles que esto no es para todo el mundo. Estos son para personas que de verdad tengan ese sentido social, de servicio y de querer ayudar para que al final del día las familias se vuelvan a reencontrar todos juntos y todos saludables. Así es que este trabajador reincidente que ha sufrido por lo menos uno o más accidentes en el año, este va a ser nuestro foco de atención para poderle hacer un abordaje. ¿Y cuál debería ser ese supuesto de ese coach, de ese líder de proceso, de ese líder de seguridad y salud en el trabajo frente a esta persona que se accidenta con cierta frecuencia? Entonces, debería ser pensar que esa persona, ese trabajador, como nosotros, tiene sueños y metas. Entonces, empecemos a hacer el link con esos sueños y esas metas. Tienen habilidades y de repente podemos empezar a enfocarlo a mejorar esa habilidad. Tiene creencias limitantes, que nuestro reto será empezar a ubicarlas para ayudarlos a que esas creencias que lo limitan las cambie y las vuelva expansivas. Debemos saber, y un supuesto en este proceso, es que esa persona también tiene su verdad, esa historia de vida, ese trabajador tiene su propia verdad, es diferente a la mía porque su experiencia ha sido distinta a la mía. Entonces también es respetar esa historia de vida, pero empezar a ayudarlo a encauzar por ese camino de la creencia expansiva. Esa persona que de alguna manera necesita reconectarse con un aprendizaje transformador que le permita, y aquí hay una metáfora, elevar su barra. Todos tenemos ese propósito, entonces es empezar a acompañarlos a descubrir ese propósito o eso que nos apasiona, eso que nos impulsa de verdad a hacer las cosas cada vez con más ganas. Otro es potencializar ese cumplimiento del propósito de su vida, cómo hacerlo, cómo lograrlo, pero primero es acompañar a que lo pueda identificar y acompañar también a celebrar esos logros, esos resultados. No ser tanto de los que solamente ponen tareas y se olvida de que esa persona logró algo. Entonces también acompañar a la persona, al trabajador que se accidenta de manera reincidente y con cierta frecuencia, a que se vuelva a reconectar con los logros que lo hacen feliz y acompañarlo a celebrar esos logros. Esto, amigos, ¿por qué? Porque todos nosotros partimos de creencias, tenemos emociones, pero también tenemos ganas de salir adelante. Entonces, hacia allí es que quiero irlos dejando. ¿Cómo acompañamos a estas personas a que tengan ese impulso de seguir adelante? Y no es seguro que no es culpa o querer esa persona accidentarse. A ver, de verdad que uno no lo hace por querer lesionarse o por querer sentir un dolor. Hay valores escondidos, hay creencias profundas que de alguna manera vienen anclados y amarrados desde de pronto un sentido de aceptación, un sentido de lo que ha sido para cada uno el autoestima, cómo nos observamos cada uno de nosotros, cómo nos veía también nuestra familia. Entonces, esto tiene un tema importante de profundidad que nosotros con cariñito podemos ayudar a que ese cambio se vaya dando. ¿Por qué nos accidentamos entonces? Entonces miren que los accidentes no son producto de la mala suerte, son realmente acciones inconscientes, acciones que tengo aquí anclados, muy guardados en mi disco duro, en mi subconsciente, que yo ni siquiera me doy cuenta. Y puede ser relacionado con lo que les decía en la anterior diapositiva, con mi sentido del amor propio, mi autoestima o todo lo que yo estoy creyendo de mí. Personas que escucho, trabajadores que escucho diciendo y repitiendo este tipo de creencias o este tipo de frases. De pronto ahorita cuando se las empiece a nombrar, ustedes pueden empezar mentalmente a hacer link con alguien de pronto que haya escuchado que dice este tipo de palabras, o de pronto no alguien, de pronto uno mismo a veces se da cuenta que las estamos repitiendo nosotros mismos. Cosas como yo no puedo, yo no sirvo para esto,
Siempre me pasa lo mismo. La gente no cambia. No se puede confiar en nadie. Esto es imposible. Siempre soy yo el que la embarra. Soy yo el bulto de sal. Siempre a mí me pasan los accidentes. Entonces, ¿cómo empezar a transformar esas palabras limitantes que están aquí guardaditas en el inconsciente a empezar a moverlas hacia una expansión? Si somos de los que decimos, o el trabajador que se accidenta con mucha frecuencia es de los que dice el yo no puedo, llevarlo a que empiece a creer que la situación puede transformarse. ¿Cómo puedo intentarlo? Soy capaz de hacerlo. Puedo cambiar. Hay un abanico de posibilidades. Puedo hacerlo diferente. Puedo mejorarlo. Es posible. Entonces ahí está nuestro reto, amigos. Realmente yo quiero decirles que nuestro reto es empezar a humanizar este sistema de gestión, es empezar a ayudarle a las personas a que cambien un poquito esa perspectiva de vida y que vean que los accidentes no son producto de la mala suerte, sino un proceso realmente de algo que está anclado allá, muy guardadito en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro cerebro. Empezar a reconectar a esta persona reincidente en el accidente con su sentido de autoestima, llevarlo a que se valore mejor, que se valore más, a que se dé cuenta el potencial que tiene y empezar a acompañarlo a descubrir ese potencial, esos talentos ocultos y que esta persona pueda sentir que sí realmente tiene un propósito de vida. Quiero dejarlos con algo que me funciona mucho y fue de las cosas que aprendí cuando me formé como coach profesional. Es el modelo de la estrella de las 5 puntas del coaching. Esto cómo nos funciona, amigos, cuando uno empieza a desarrollarla con las personas. Acompañemos a las personas a que fijen una meta, a que tengan una aspiración. Esta aspiración es tener ese motivo de levantarnos, de desarrollar la actividad, desarrollarla de manera segura y poder cumplir esas metas que tenemos a partir también de esa aspiración y principalmente de ese sentido de cuidarnos. Las realidades, evaluando lo que hay, cuáles son las posibilidades que tenemos, si esas posibilidades de alguna manera están muy lejanas de esa meta que esa persona quiere cumplir, cómo le acompañamos y cómo le ayudamos a que vaya cerrando esa brecha entre lo que desea con todo su corazón lograr, con lo que tiene hoy para lograrlo. Acompañemos a estas personas a identificar sus creencias limitantes y a empezar a explorar nuevas posibilidades, nuevas alternativas de hacer las cosas. Empecemos a reconectarlos, como les decía, con eso que los apasiona y esos talentos ocultos que de pronto no nos hemos dado cuenta. Acompañemos a las personas a que identifiquen planes de acción efectivos y aterrizados que los permitan moverse hacia adelante, entendiendo que el pasado ya se fue, lo que fue, fue. No nos vamos a conectar con el ayer, porque aquí no, lo que pretendemos no es echarle sal a la herida, no es eso, es empezar a mostrarle a las personas todo el camino que hay, que es posible de aquí en adelante. Cuando las personas se dan cuenta de todas las posibilidades que se abren, todo ese abanico de acciones que se pueden realizar para lograr ese objetivo que tanto quiere, que puede llamarse estudiar una nueva carrera, puede llamarse construir su casa, puede llamarse hacer ese viaje soñado, las personas empiezan a ver que el sentido del cuidado realmente vale la pena. Y empecemos a reconectar a las personas con ese compromiso de vida, ese compromiso para obtener los resultados esperados. Esta información les queda, ustedes saben, les queda grabada en el banco de conocimiento de Positiva Educa para que la puedan replicar y la puedan ensayar. Preguntas también, empiecen a desarrollar preguntas que sean inspiradoras para las personas y que saquen a las personas como esa zona de confort. Preguntas como, por ejemplo, ¿a qué estás dispuesto hoy? ¿Qué declaras en este momento? ¿Qué crees de ti? ¿Cómo te visualizas en 5 años? ¿Qué quisieras lograr durante ese camino? ¿A qué te comprometes con tu vida y con tu familia? ¿A qué te comprometes para cumplir ese sueño que tanto anhelas? Cuando esto ocurre, amigos, les aseguro que todo esto empieza a cobrar cada vez más sentido.
El tema es empezar a desarrollarlo. El coaching es una posibilidad. Yo lo elegí siendo profesional en seguridad y salud en el trabajo, en salud ocupacional, porque esa es mi profesión de base. Lo elegí cuando me empecé a dar cuenta que cada uno de nosotros tenemos sueños que cumplir, pero también a veces consideramos que estos no van a ser posibles. Entonces es empezar a reconectar con ese ser humano que está allí esperando por mí. De pronto puedo ser yo quien impacte y ayude a una persona a encontrarle ese sentido y ese saborcito a la vida que de repente ni siquiera se había dado cuenta que existía. Esas son las posibilidades que nos da el coaching para el abordaje de un trabajador reincidente. No olviden que no se trata de buscar culpables, no es esto, es empezar a conectar con el sentido y el propósito de la vida. Linita querida, cuéntame si nuestros participantes han escrito algo, que han dicho, que han escrito, si tienen preguntas. Bueno, mi querida Hilda, yo te cuento que, bueno, yo creo que el tema quedó bastante claro porque tenemos muchos comentarios, sí, pero preguntas hasta el momento nuestros participantes no nos han hecho. Igual, yo los invito, si tienen inquietudes, recuerden que en el icono de preguntas nos pueden dejar todos sus comentarios, sus preguntas, para que Hilda muy amablemente nos dé la respuesta. Mientras tanto, yo por acá te voy leyendo algunos comentarios. Por acá nos están diciendo, excelente capacitación, doctora Hilda, muchas gracias, como siempre. Por acá nos dicen, felicitaciones, muchos aplausos virtuales para la doctora Hilda. Gracias. Bueno, Lidia Marina también nos dice muchas gracias y muchos aplausos. Excelente, excelente, muchas gracias por el tema. Bueno, Hilda, pues yo creería que, espérame a ver, démosles un poquito más de tiempo. Linita, y cuando les hice la pregunta al principio del si fuesen, se encontraran con esa lámpara de Aladino y tuvieran la oportunidad de pedir un superpoder, ¿tú qué superpoder pensaste que pedirías? ¿Yo qué superpoder? Uy, yo quisiera tener muchos poderes. Yo quisiera tener el poder de, bueno, digamos que la vida no me dio mucho el don de la paciencia, que me dio un poquito más de paciencia. Ajá. Y mira, Lina, y a todos los que están escuchándonos mientras hay de pronto preguntas o con más comentarios, esa lámpara de Aladino somos cada uno de nosotros, porque esas posibilidades ya están dadas para nosotros. El reto, ¿cuál es? Identificarlas, traerlas a nuestro consciente. Cuando yo logro como volverme a conectar con eso que estoy sintiendo en ese instante, es porque es el momento. Entonces, Lina, yo quiero decirle que ese superpoder lo tienes ya y el de la paciencia. Lo importante es que todos los días cuando sientas ese momento de impaciencia y que quieras de repente, no sé, explotar, porque nos pasa mucho, pienses que eso ya está dado para ti, ¿sí? Entonces es empezar a hacerlo consciente. Lo clave siempre será es acompañar a las personas a que eso que tiene allá guardado, de pronto tapado o nublado como con un velo, lo traiga aquí y lo pueda verbalizar. Esas posibilidades ya están en nosotros. Ay, muchas gracias. Bueno, eso que acabas de decir también va para Lidia Marina, que acá también escribió que la paciencia es el poder que ella espera. Sí. Por acá también nos dicen, Viviana nos dice que de ver el futuro. Ok, me gusta. De ver el futuro, pero mira que más allá de ver el futuro, solo verlo es qué queremos es sembrar hoy para poder lograr eso que queremos, que estamos soñando tanto. No tanto es ver el futuro como si fuese una bola de cristal, no es como en el tema de adivinación, sino todas las posibilidades que tengo hoy, 25 de noviembre de 2020, para recoger esa siembra que estoy haciendo hoy, con esas semillas que estoy sembrando hoy en ese terreno que tengo para recoger después. Es eso, más allá del futuro, es esa visión o esa aspiración que tenemos para lograr eso que tanto queremos lograr en nuestra vida.
Perfecto. Bueno, por acá yo sigo leyendo que ya se nos activaron nuestros asistentes. Jairo Ernesto nos dice, tener el poder de comunicar eficiente a las personas y convencerlos. Por Persuasión, acá. persuasión. Muy interesante la capacitación. Felicitaciones, nos dice Virgelina. Las ganas de seguir adelante y luchar contra los obstáculos, nos dice Total. Manuel Navarro. Manuel, quiero decirte algo. Siempre esos obstáculos van a estar allí. Se llaman generalmente, o nosotros en coaching los llamamos voces saboteadoras. Voces saboteadoras que a veces podemos ser nosotros mismos, los que nos conversamos cosas, los que nos decimos cosas. De pronto a veces esos obstáculos que le podemos poner el nombre de tiempo, de dinero, de lo que queramos, pero pongámosle cuidado a qué nos conversamos nosotros mismos acá, porque a veces somos nosotros esos mismos obstáculos. Entonces, empezar como a ser conscientes de esto, porque de esa manera podemos humanizar más de verdad estos procesos y podemos todos acompañarnos a un cambio que esperamos. Perfecto. Hilda, por acá veo una pregunta interesante que nos está haciendo Wilson Torres. Él nos dice, ¿cómo integrar el coaching con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y aplicarlo de manera eficiente? Uy, Wilson, maravilloso. Mira, yo les contaba hace un momentito que mi carrera de base, yo soy profesional en salud ocupacional. Eso es lo que he venido ejerciendo hace 24 años. Pero el coaching me di cuenta que es que todos nosotros somos seres humanos, somos historias de vida. Antes de ser productivos o antes de ir a ser un resultado en un proceso, somos papás y somos mamás y tenemos como ese sentido de querer hacer las cosas mejor, tenemos talentos. Entonces el reto aquí para ir amarrándolo con seguridad y salud en el trabajo es ir reconectando a ese trabajador con ese propósito de vida, lo que les decía hace un momentito, con esos sueños y esas metas. Y más allá de solamente dictarles capacitaciones de cumplimiento legal o esas capacitaciones técnicas que son tan importantes y son súper necesarias, es acompañarlos también a desarrollar sus competencias blandas. De esa manera podemos integrar las dos cosas, la productividad, pero también como esa felicidad. Entonces, antes de cualquier cosa, nosotros lo que buscamos es plenitud y buscamos es sentirnos felices con lo que hacemos. Entonces, empecemos a verlo desde cómo logramos que ese trabajador sea más feliz en su trabajo y con lo que hace. Si logramos hacer ese clic, el trabajador va a empezar a sentir que el cuidado sale de manera natural y que no vamos a necesitar un policía al lado de la gente para estarle diciendo la importancia de utilizar un elemento de protección personal o la importancia de utilizar correctamente una herramienta. Eso empieza de manera natural cuando logramos generar entornos felices. Ese es nuestro reto en seguridad y salud en el trabajo. Perfecto, Hilda, muchas gracias. Bueno, seguimos por acá leyendo. Por acá Rosa Elvira nos dice que ella pediría el poder de trasladarse automáticamente entre espacios. Ese me gusta. Chévere. Chévere. Sí, pero entonces es siempre pensar eso, ¿cómo utilizaría yo ese poder para mi plenitud, para sentirme muy bien, cada vez mejor, y cómo lo pongo también al servicio de los demás? ¿Sí? Entonces ese siempre también va a ser como nuestro conector, para mí, para sentirme muy bien, pero también para ayudar a que la otra persona esté bien. Perfecto, bueno, Hilda, nada, pues gracias por este tema tan chévere que nos diste hoy y súper importante, súper interesante. Gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, como siempre, esperamos verte en una próxima ocasión con más temas de interés como todos los que tú nos has dado durante estos meses. Gracias, Lina. Gracias, Positiva Educa, por siempre invitarme. Recordemos que ya estamos en un ciclo de cierre de este año. Ya nos queda poquito. Este año se pasó volando, pero fue un año de mucho aprendizaje que nos movió a todos. Pero lo importante de esto es sentir que no somos las mismas personas que iniciamos antes de la pandemia, que esta pandemia tuvo un propósito para todos. Entonces, de pronto de humanizarnos más, de reconectarnos más con nuestra familia, reconectarnos más con esos sueños que cada uno tenemos. Si eso logró el año,
fue un año que valió la pena. Entonces, pensemos, y con esto cierro y ya los dejo para que descansen, es qué nombre le pondrían a este año. Y con eso quiero dejarlos enviándoles un abrazo fuerte y mi corazón. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, mi Hilda querida, otro abrazo virtual grandísimo para ti. Y por supuesto a todos, muchas gracias por su participación. Yo como siempre aprovecho estos espacios para seguirlos invitando a todos nuestros talleres web. Recuerden que ahorita a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro Muévete y Contágiate de Prevención. Y a las 6:30 de la tarde tenemos nuestro conversatorio virtual número 13, Gestión de la Salud, Seguridad y COVID-19 desde una perspectiva legal. Ustedes saben que estos temas son bastante importantes en estos tiempos de pandemia. Ya saben, si de pronto no se han inscrito, visiten nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co, para que se inscriban y participen en este conversatorio tan importante que tenemos esta noche. Entonces ya saben, los espero a las 5:30 y nuevamente a las 6:30 de la tarde con más acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz resto de tarde.